Bueno, iglesia, hemos estado tratando un tema, gracias hermano Eddie por la palabra de ahora 8 días, amén. ¿De qué trató el tema la semana pasada? La fe, amén. ¿Y cómo fue? ¿Cómo lo tituló? No, así no tituló. ¿Cómo está? No, así tampoco tituló. ¿Dónde está tu fe? ¿Cierto? Porque a veces la fe se nos... Hablamos mucho, ¿cierto? Y eso matamos al diablo y espantamos al demonio y todo, pero del dicho al hecho, eso decían los abuelos. Entonces, y hemos estado tratando también un tema acerca de que antes de ese, ¿qué tema estábamos tratando? ¿Qué tema? Que tratamos varios domingos, los tratamos. ¿Cuál fue? ¿Un tema de qué? Madre mía. ¿Qué? La paz, gracias hermano Mauricio. Gracias hermano Mauricio, no sabe el gozo que me da. Al menos hay uno, eso es importante, eso es importante. Uno salva la patria al menos, ¿cierto? Ok, la paz hemos estado tratando. ¿Por qué hermano? Porque estamos viviendo tiempos y cada día esto se está complicando más. Yo quisiera decir lo contrario, pero no es así. No es así. Y hemos estado hablando de la necesidad de conservar la paz, ¿cierto? ¿Y la paz qué es? ¿Qué es la paz en la Biblia? ¿Qué es la paz en la Biblia? ¿Es un qué? ¿Qué es la paz en la Biblia? ¿Mm? La paz en la Biblia es el fruto. ¿De qué? Del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, iglesia, mire, el año pasado fuimos con unos hermanos a una conferencia precisamente aquí en Madrid. Y allí el pastor nos dijo algo tremendo. Ese pastor venía de Nueva York. Él le ministra allí una iglesia muy grande. Y él dijo algo que valió la pena tomar nota. Así como a algunos aquí les gusta tomar nota de algo. Y yo tomé nota de eso. Él nos dijo ese día que a los cristianos de hoy, oiga bien, a la gran mayoría de los cristianos de hoy en día, hemos perdido el gozo de la salvación. El gozo. Lo hemos perdido. ¿Cuántos creen esa declaración? Por favor ahí, Mauro. ¿Cuántos creen eso de verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el que? A ver, ¿por qué, Glorita? ¿Por qué llegas a pensar así? Como la monotonía, ¿no? Ok, vale. ¿Quién más puede decir algo? ¿Por qué los cristianos de hoy en día del siglo XXI hemos perdido el gozo? Y más que todo los de Occidente. Qué extraño que los cristianos allá en el tiempo de Cristo, que eran perseguidos y todo, lo tenían vivo. La mayoría de nosotros hoy no. ¿No será que tanta comodidad nos ha hecho daño? ¿Sí o no? Mi papá decía, ay, cuando yo me portaba mal, porque uno de muchacho hay veces que uno se pone muy inquieto, ¿cierto? ¿A cuántos les ha pasado así con sus hijos? Y mi papá me miraba y decía, ay, hombre, esas nalgas le están pidiendo a usted juguete, ¿no? Porque cuando uno está como que pasándola muy bien, uno como que le hace falta que... Y así nos pasa a los cristianos, así nos pasa. Porque a veces hay un hermano que por ahí se descuida mucho y el Señor dice, vamos a permitir que le llegue esta enfermedad como para ajustarlo un poquito, ¿no? Para ver si despierta, ¿cierto? Y con la ayuda de Dios, hoy quiero enseñar del concepto de gozo a nivel de la Biblia. Amén. ¿Cuántos aquí saben cuál es el 11º mandamiento? El 11º mandamiento, ¿cuál es? A ver, ¿quién se va a ganar un 10 ya mismo? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuántos mandamientos hay? ¿Y el 11º mandamiento cuál es? La gente del común dice que el 11º mandamiento es no de papaya. No de papaya, dice, ¿cierto? O sea, bueno, eso no está en la Biblia,
¿cierto? Usted puede buscar en la Biblia papaya y no aparece la palabra papaya en la Biblia. ¿Sí o no? Los que les gusta estudiar la Biblia. Pero sí hay un mandamiento muy parecido que dice, no deis lugar al diablo. Ese es muy similar, ¿no? A no de papaya. Eso está en Efesios 4:27, ¿cierto? Entonces, pero qué bueno, hermano, que hoy podamos entender que para nosotros, como trono de gloria aquí, como la familia trono de gloria, el 11º mandamiento no sea no dar papaya. Oiga bien, porque como vemos allí, ¿cierto? Son 10 mandamientos. ¿Y cómo comienzan la mayoría de los mandamientos? ¿Cómo comienzan? ¿Con un qué? Con un no, ¿cierto? ¿Un no de qué? Un no, ¿cierto? Comienza hablando de manera imperativa. Eso quiere decir que es una exigencia, es un mandato, ¿cierto? Está diciendo no, no, no. Mire lo que dice la Biblia en Tesalonicenses 5:16, porque hay una orden. Un mandamiento es ¿qué? ¿Una qué? Una orden. Y mire lo que dice aquí. Léalo conmigo. ¿Qué dice? ¿Eso es una orden? ¿O ustedes qué dicen? Esa es una orden. Estad siempre. ¿Cómo? Gozosos, ¿cierto? Esa es la orden, ¿cierto? Estad siempre gozosos. Entonces, oiga bien, ¿cuál es? Oiga bien, nuestro 11º mandamiento no es no de papaya. ¿Es cuál? Dígaselo a su compañero porque está como amargado hoy, ¿no? Estar siempre gozosos. Ese es el 11º mandamiento. Estar siempre gozosos. Y nosotros como buenos colombianos, ¿cierto? ¿Cómo le hacemos para estar? O como suramericanos, porque aquí los ecuatorianos también tienen, los andaluces dicen, es que este tiene su guasa. ¿Cuántos han escuchado ese dicho andaluz, cierto? ¿Y qué quiere decir con eso? Que tiene su temita, su problemita, ¿cierto? Y nosotros como buenos suramericanos también tenemos nuestro problemita, toda hora queremos estar como enojados, ¿o no? No cara de bravos, bueno. Y si es colombiano ni se diga, porque quiere comer de malo ahí. Quiere que todo el mundo lo vea. Y si es santanderiano, a mí me tocó una suegra santanderiana, hermano. Yo no sabía cómo hacerle, hermano. Decía, "Ay, Señor, ayuno y nada, vigilio y nada, oro y nada". Yo estuve en Santander, es el norte de Colombia, y llegué y entré a un restaurante ahí. Y eso, aquí tenemos un santanderiano, vea, ¿cierto? De razón que estaba ahí calladito. Y eso y yo, buenos días, ¿qué tal? A ver, ¿qué quiere? Y yo, pues claro, como uno habla pues así todo romántico, ¿no? Y todo, hable rápido, a ver. Y yo, esta señora, ¿qué le pasa pues? Y yo me da el favor y me trae un consomé. ¿Cómo? ¡Hable duro! Y ya. Me la gané, pues. Así hablan ellos, ¿cierto? Es más, ¿cierto? Y bueno, me trajo el consomé y toda la cosa. Y cuando yo vi eso, el consomé ellos lo sirven con pan. Y yo le dije, no, ¿cómo le va a echar pan a eso usted, hombre? Entonces, ¿qué quiere? Y le pues una arepa. ¿Quién le dijo que aquí con los santanderianos comemos con arepa? Y yo no sabía que ellos comían con pan. Y entonces ya lo ven a uno como molesto. ¿Y sabe qué le dicen ellos a uno? Ellos usan una palabra que es muy fea para nosotros, los del centro del país, ¿cierto? Entonces yo me puse así como, esta señora toda la grita, está como arrecho, ¿no? Así, pero ellos quieren decir, ¿qué quieren decir con eso ustedes? Que está bravo. Ellos dicen que arrecho es estar bravo, y yo está descarada. Eso, oiga hermano, tremendo, ¿cierto? Pero muchos cristianos, mi hermano, saben estar todo el tiempo enojados, ¿cierto? No han aprendido lo que es, oiga bien, lo que dice la Biblia sobre el gozo, ¿cierto? ¿Cuántos están ya hoy sintonizándose ya? Están despertando algunos, ¿cierto? Permítame iniciar, mi hermano, dándote una aclaración. Y es la diferencia que hay entre felicidad y gozo. Son parecidos, pero no es lo mismo. Amén. La diferencia. Oiga, iglesia querida, la que sigue, por favor. Ahí se la puse.
La diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad es una respuesta emocional a los factores. O sea, que la felicidad es, mire, ¿es qué? Exógena. ¿Y qué es exógena? Ah, diga, tremendo, ¿cierto? Que vienen de fuera, ¿cierto? Oiga bien, es que la experimentamos cuando tenemos lo que queremos, es exógena. Cuando tenemos algo, entonces estamos felices, ¿cierto? Por eso hacen películas como En búsqueda de qué. ¿Cuántos se la han visto? ¿Cierto? ¿Qué tal esa película? Eso lo hace llorar a uno. Si no lee la Biblia, al menos vaya a cine, hermano, para poder que usted entienda los ejemplos aquí, porque si no, entonces estamos perdiendo esa platica, ¿cierto? Vaya a cine al menos, En busca de la felicidad, ¿cierto? Inclusive, mi hermano, ese concepto se ha vendido dentro del cristianismo. Muchos predicadores dicen a voz en cuello que el propósito de Dios, oiga bien, es que tú seas feliz. ¿Cuántos han escuchado eso? Y eso no es verdad. El propósito de Dios es que ni que tú ni yo seamos felices. Eso no es verdad. Porque si tú le hablas con el hermano Pablo, ¿qué te diría el hermano Pablo? Ay, el hermano Pablo vivió cosas, hermano, terribles, ¿cierto? No. Y si usted habla con el hermano David Livingstone, ¿cuántos saben quién es el hermano David Livingstone? No sabe usted quién es el hermano David Livingstone, ¿cierto? El hermano David Livingstone fue un hermano que evangelizó media África. Lo enterraron los africanos allá, murió allá. Y el presidente mandó por él, porque era un hombre de renombre, se hizo famoso, no lo conocía nadie, pero se hizo famoso. Y mandó por él al África para tener el cuerpo en Inglaterra. Y era amado por los africanos. Pasó tremendas cosas en África. El hermano Hudson Taylor, ¿cuántos lo conocen? Tampoco lo conoce usted, ese hermano, ¿no? ¿Usted conoce a Miguel Bosé o qué? Qué bueno que usted aprenda, hermano, de hermanos del 1700, hombres de Dios, mujeres de Dios. Amén. Aprenda de eso, que es muy importante. Vivieron cosas tremendas, porque el propósito de Dios no es que uno sea como feliz, ¿cierto? Mi mamá decía, no se deje meter gato por liebre, mijo. Así decía mi mamá, o dice mi mamá. Dijimos que la felicidad es exógena, o sea, se dan unas circunstancias y tu actitud se ajusta a esas circunstancias. Es exógena, ¿cierto? Es exógena. Imagínate ahora mismo, mi hermano, ¿qué te produce a ti felicidad? ¿Qué te produce a ti? A ti, Joel, ¿qué te produce felicidad? La música. A ti, Lore. La familia. Mana Paula, ¿qué te produce felicidad? La familia, ¿cierto? A ti, Elisa. ¿Sí? Dormir, ¿a cuánto le produce felicidad dormir también? ¿Hay alguien aquí que le produzca felicidad comer? Yo sé que la mayoría, ¿cierto? Y eso es tremendo. Pero lo que nos produce felicidad, ¿cuáles son los momentos más felices de los abuelos? Los dos momentos más felices de los abuelos son cuando los nietos llegan y cuando los nietos se van. Váyase ya, lárguese ya, está muy cansón ese muchacho. Yo ya lo tengo sentenciado a ellos. Le dijo, mijo, mire cuántos va a tener, pero aquí, un ratico. Eso no es que venga, que usted es el canguro, no, el canguro, no, que tenga cara es otra cosa, pero canguro no. Se lo lleva, ¿entiende? Pero yo he tratado de hacer eso en mi casa, hermano. He tratado de tener mis hijos conmigo. Porque usted los tuvo, usted. Ay, no, mija, venga, haga muchachos, produzca muchachos que yo aquí se los crío. No, señor. ¿Cierto? Entonces, oiga, iglesia querida, se dieron unas circunstancias y ahora tu estado emocional se pone acorde a esas circunstancias. Está uno feliz, ¿cierto? Y eso es hermoso sentirse así, ¿sí o no? Es agradable. Eso se llama felicidad. ¿Cierto? Es exógena, depende de los factores externos. Ay, hay sol, y entonces la gente, ¿cierto? Se levanta y dice, ay, sí, me encanta, ¿cierto? Depende de eso, depende de eso. La felicidad es almática también, ¿cierto? ¿Y qué compone el alma? ¿Qué dijimos que componía el alma? A ver si podemos aprender ¿de qué es lo que compone el alma? ¿Qué es lo que hay en el alma? Número 1, las emociones, perdón.
el intelecto, ¿qué más? Y la voluntad, ¿cierto? Eso compone nuestra alma. Pero las emociones, ¿cómo son? ¿Cierto? Son variables. Ellas son muy variables. Por eso hay personas que usted, mi hermano, las ve felices y a los 15 segundos, ¿cómo están? Deprimidas, ¿cierto? Se quieren cortar las venas porque las emociones son variables. Su felicidad depende ¿de qué? De lo externo, de que los planetas estén todos alineados. Dice, no, los planetas amanecieron. Yo he conocido personas así. No, los planetas amanecieron y hoy estoy así como yo. Y que dice, oiga, qué tremendo esta persona. Mantiene en órbita, ¿no? ¿Cierto? Yo no estoy diciendo, mi hermano, que la felicidad es mala. No me malinterprete, por favor. No. A Dios le gusta vernos felices. ¿Cuánto lo creen? Como un padre cuando ve a su hijo feliz, uno se pone feliz también, ¿cierto? La felicidad, mi hermano, es tu respuesta a unas circunstancias, ¿qué? Agradables. La felicidad es mi respuesta a unas circunstancias agradables. Es exógena, depende de lo externo, ¿cierto? El gozo no se produce en el alma. El gozo es, ¿cómo? Anoten esa palabra ahí, ¿cierto? Es endógeno, ¿cierto? Es endógeno. ¿Se da en dónde? En el interior. No depende de las circunstancias. Se da en el interior, ¿cierto? Oiga bien, en el espíritu. Y como el espíritu es eterno, es estable. Oiga bien, no es de momentos, no depende de lo que pasa afuera de ti. El gozo es de dentro, ¿hacia dónde? Hacia afuera. Mire lo que dice Juan 7:38. Mírelo. Dice, el que cree, ¿cómo? Como dice la escritura, de su interior, ¿qué van a correr? Ríos de agua viva. ¿Cuántos se alegran por eso? ¿Cuántos tienen estos ríos de agua viva? Bueno, yo tendría que mirar bien, ¿no? ¿Cierto? Porque las apariencias engañan, ¿cierto? Atención a esto, iglesia. La felicidad es exógena. Tu actitud se ajusta a las circunstancias que te rodean. El gozo es lo contrario. Las circunstancias que te rodean se ajustan a la actitud de tu corazón. Es distinto, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan lo que pasó en la ciudad de Filipos? Hemos estado tratando en ese tema, ¿cierto? ¿Qué pasó en la ciudad de Filipos? ¿Alguien se acuerda? ¿A qué sigue, por favor? ¿Ah? Pablo y Silas, ¿cierto? A medianoche, mi hermano, están azotados, están en una cárcel, están con los pies en un cepo, con la espalda lacerada, latigazo, ¿cierto? Las ratas les caminan por aquí, las cucarachas, ¿cierto? Eso es horrible, ver cucarachas en la cocina es hasta aburridor, hermano. Ahora que le pasen, ¿a cuántos les ha pasado eso? Que nosotros llegamos a una casa, a una casa pastoral, no sé si Elizabeth se acuerda, allá en Montenegro, ¿sí? ¿Cierto? Cuando la casa dijo, abajo. Y eso era eche para abajo, mijo. Y eso estaba uno durmiendo, cuando uno sentía algo que le estaba haciendo cosquillitas por acá. Ya uno ni se despertaba, lo último uno llegaba y las tiraba por allá. Nos tocó que salir de ahí, por esa situación, ¿cierto? El olor era horrible ahí, ¿cierto? Dígame, hermano, en esas circunstancias, oiga bien, ¿quién puede ser feliz? ¿Quién puede ser feliz en esas circunstancias? ¿Ah? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí puede ser alguien feliz? A no ser que sea una cucaracha, la única manera de ser uno feliz, o una rata, ¿cierto? ¿Cierto? Pero ellos, dice la Biblia, que a la medianoche, ¿qué estaban haciendo? Estaban cantando. Cantando. Yo tengo una pregunta para usted en esta mañana. Si tú estuvieras en esta condición, ¿tú qué himno cantarías? ¿Qué himno de los que hemos cantado aquí cantarías? A ver, ¿cuál? Con latigazos, con una rata por aquí, haciéndote cosquilla, comiéndoles de los callos que usted tiene. Entonces, así. A ver, ¿qué? ¿No? ¿No cantaría? ¿Qué himno cantaría usted? Ah, ¿cuál? El Salmo 23. Tremendo ese José, diga. ¿Quién más? Hermana Paula. A ver, ¿qué canción cantaría usted?
Ah, ¿quién más? ¿Qué otro se le viene a usted? ¿Cuál cantaría usted, Estefanía? Ahí en ese, golpeada, la sangre, usted diciendo, ay, espérate, Silas, que es que esta sangre no me deja. eh, no le viene ahora. Ah, oiga, tremendo, ¿no? Qué espiritual. Ya, ¿y tú cuál cantarías? Sí, sí, conociéndote así. ¿Cuál cantarías? No yo, ¿sabe qué? Conociéndolo, yo sé qué canción usted cantaría. Hay uno que canta el hermano Oscar de León, que se llama Llorarás y llorarás sin nadie que te consuele. Hay unos que son muy llorones, hermano. Y ahora estando en una situación de esas, ni se diga. Esa es la que cantaría posiblemente. Esa es la que cantaría. Lo que Pablo y Silas hicieron ahí no puede ser felicidad, mi hermano. Esto no es felicidad. Eso es otra cosa, ¿cierto? Esa no fue una respuesta del alma, porque sus almas en ese momento, ¿cómo estaban? Abatidas, tristes, ¿o no? Eso que hicieron proviene de dónde? Eso de cantar y adorar proviene de dónde? Del interior, ¿cierto? Proviene del interior. Oiga, iglesia, del Espíritu, ¿cierto? Ellos comenzaron a cantar y adorar al Señor. Y las circunstancias que los rodeaban, oiga bien, en ese momento, que se llamaba como cárcel, golpes, trasnochos, ¿cierto? Esas circunstancias se ajustaron. ¿A qué? A ellos. Oiga bien, se cayó la cárcel. No sé si alcanzaste a poner la otra, Mauro. Se cayó la cárcel, mira. Los demás presos fueron liberados también. El carcelero vino, dice la Biblia, y se postró. ¿Cierto? ¿Por qué? ¿Por qué pasó eso, iglesia? ¿Alguien me puede decir por qué pasó eso? ¿Por qué? El gozo. Oiga bien. ¿Qué hace? ¿Qué es la diferencia del gozo con la felicidad? Las circunstancias. La felicidad, oiga bien, tu alma se ajusta a las condiciones externas. ¿Cierto? El gozo, las condiciones externas, sean como sean, se ajustan a la actitud tuya, de tu corazón. ¿Cuántos se alegran por eso, iglesia? Es una bendición, ¿cierto? La felicidad se da en el alma, por eso es variable y temporal. ¿Cierto? Yo he conocido chicas muy amables y el otro dice, uy, eso es un genio, hermano. Y yo digo, déjelo ahí, ¿cierto? El gozo es permanente y no depende de las circunstancias, ¿cierto? Por eso es que podemos decir, como dice la Biblia, estad siempre como gozosos, siempre gozosos, ¿cierto? Entiende que la felicidad es un estado de ¿qué? Siguiente, por favor. ¿Es un estado de qué? Esa es la felicidad, es un estado de ánimo. Es más, yo ahora mismo estoy feliz porque estoy aquí alabando al Señor, ¿cierto? Cantando al Señor. Y estoy feliz también porque estar con ustedes, verlos nuevamente, ver a Marliton, eso no es algo sencillo. Uno tiene que estar feliz. ¿O no se alegran ustedes de ver a Marliton? Ah, por favor, porque para que vuelva, ¿no, Marliton? Eso, por favor. El gozo no es un estado de ánimo. El gozo es ¿qué, mi hermano? Es un estilo de vida. Ese es el gozo, ¿cierto? Ser una persona llena de gozo no depende de las circunstancias, no es temporal, mi hermano, no se da en tu alma, depende de la llenura del Espíritu Santo que hay en ti y en mí. De eso depende nuestro gozo, de la llenura del Espíritu Santo. 3 cosas acerca del gozo, iglesia. 3 cosas acerca del gozo. Número 3, perdón, ¿qué es? ¿Qué dice ahí, por favor? Ayúdeme a leer. Es uno de los 3 fundamentos, oiga bien, del reino de ¿qué? De Dios, ¿cierto? La Escritura lo dice, mira lo que dice la Escritura, Romanos dice 14, 17, porque el reino de Dios no es, oiga, no es, ¿qué no es? Sino paz y gozo, ¿en dónde? En el Espíritu Santo. Si fuera una propuesta de gobierno, si fuera un político diría, vamos a dar comida y vamos a dar bebida para todos, ¿cierto? Y nuestro vicepresidente hace poco nos dijo eso, ¿cierto? Comida y bebida para todos, asegurada.
¿Cuántos escucharon al vicepresidente? ¿Cierto? Él dijo, no, vamos a dar ¿cómo se dice? Una pensión vital, una renta mínima vital, oiga. Dijo él. Y la gente cómo se pone, ay, sí, yo voy a votar por él porque sí, es que me cae bien. No, ¿quién le dijo que uno necesita que lo mantengan? Uno tiene que, ¿qué? Trabajar. Eso es lo que necesita el país, trabajo. Y si no, hable con la hermana Verónica. No sé si está por ahí la hermana Verónica. ¿Cierto? Mira Venezuela cómo está. Porque esas fueron las propuestas que les tiraron a Venezuela. Tranquilo, les vamos a dar para la comida, para la comida. Y entonces uno se acostumbra, ¿cierto? La comida. La comida. ¿Sí o no? La comida. ¿Ya? No hay comida. Tiene que irse de aquí. Y por eso está Sudamérica ahora. Chicos, como está lleno de venezolanos. ¿Por qué? Porque se acostumbraron a eso, iglesia. No, señor. Eso no está bien. Son palabras bonitas. Ay, les vamos a dar tanto. No, la Biblia no dice eso. ¿Cierto? Porque el reino de los cielos, ¿qué es? Oiga, ¿qué es lo que me identifica como un cristiano, iglesia? ¿Qué es? ¿Ah? ¿Lo que como? No, es que yo soy cristiano, yo no como eso. Yo soy cristiano. ¿Sí? Lo que bebo es lo que me identifica a mí como un cristiano. No, yo no bebo de eso porque yo soy cristiano. ¿Cierto? Como visto, no, yo no me pongo eso porque yo soy cristiano. ¿Eso me identifica a mí como cristiano? Lo que nos identifica, ¿qué es? ¿Qué es? Eso es lo que nos identifica como cristianos. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? La gente, mi hermano, debe decir, este debe ser un cristiano porque es cumplidor de su palabra, ¿cierto? No dice que va a trabajar 4 horas y trabaja 2, se roba 2. Pocos amén. ¿Cierto? ¿Cierto? Porque cumple sus compromisos, ¿cierto? Porque presta dinero y ¿cómo? Qué bueno. ¿Cierto? Lo paga, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque el hombre llega y dice, uy, yo hice un negocio con este y ¿sabe qué? Y yo cuadré todas las cuentas y todo estaba bien, hice todo el balance y le mandé a él, le ingresé el dinero. ¿Y sabe qué? Él me llamó a los días y me dijo, no, yo también hice el balance, hice los cuadros y sobraron 4.800 euros, mire, esto es suyo. Pero no falta el que diga, ese es un bobo, ¿cierto? Pero no falta el que diga, no, ese es un hijo de Dios. Mire que yo le dejé por ahí a Lorena 2.000 euros a ver qué pasa y cuando llegué me los había dejado encima de la mesa y dice, esto estaba abajo de la cama. Y ella dice, bueno, ¿y usted por qué? Imagínese que la otra y la otra y la otra me robó. ¿Y usted por qué no me robó? Y entonces es una gran oportunidad, ¿para qué? Para uno hablarle, ¿sí o no, Abelito? Uno hablarle. Claro, uno le dice, claro que si usted hubiera dejado esos 2.000 euros hace 3 años, usted eso no había vuelto a ver esa plata. ¿Cómo así? ¿Y por qué ahora sí? Digo, porque es que ahora Cristo me salvó. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Y hoy me transformó, yo era ladroncísimo. ¿Sí? Y si no, a mi hermana, ella sabe lo que yo estoy diciendo aquí. Si por robar unas cosas para ella me echaron a mí el trabajo. Ahí les confieso esa pues. Ni para ladrón sirvo, oiga. Y para acabar de rematar, el dueño de esa empresa un día me lo encontré en un avión. Yo estoy ahí sentado cuando veo que entra don Fernando y yo, ay no. ¿Para dónde cogen uno en un avión? ¿Ah? Ahí mismo a mí se me perdió la maleta, oiga. Eso es horrible, hermano. Por eso no robe. ¿Cierto? No robe. Pero es una gran oportunidad para hablar de la palabra del Señor. Si tú eres cristiano, debe importarte la justicia, debe importarte también la paz. ¿Cierto? Que sus vecinos, que sus amigos, que su familia digan, qué familia tan bonita esa, ¿cierto? ¿Cómo se siente la paz cuando uno llega ahí? Que no digan los vecinos, oiga, uy, no. Por la mañana, Alejandro no, ¿cómo se llama? Por la mañana, Jesús Adrián Romero, ¿cierto? Por la tarde como que se vuelven griegos porque esos son platos contra las paredes tirándolas. ¡Pah!
¡ta! ¿Y por qué estás aquí? ¡Ta! Esa gente, no, que digan, hermano, qué bueno, se siente la paz cuando uno habla contigo. ¿Cuántos han hablado con personas así? Que uno habla con ellos, hermano, y se transmiten la paz. ¿Qué paz se siente? Pero usted habla con otras personas que uno dice que esté bien, oiga, hasta luego. ¿Cierto? También el gozo nos identifica, iglesia. Esta persona es, que digan de uno, esta persona es optimista, ¿cierto? Esta persona siempre le ve el lado bueno a las cosas. Debe ser porque es cristiano. ¿Cierto? En el reino de los cielos hay 3 elementos fundamentales, oiga bien, que ninguno es descartable, es la justicia, la paz y ¿qué? Y el gozo. Hermano querido, el gozo no es opcional. ¿Qué pasa? Hágate cuenta que esto es una mesa. ¿Qué pasa si a esta mesa le falta una de las paticas? ¿Qué pasa? Se cae. No es opcional. ¿Cierto? El gozo es algo inherente a nuestra vida cristiana, es esencial y debe ser permanente. ¿Cuántos dicen amén? La Biblia dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Porque hermano, estas son consecuentes. Si en un país hay ¿qué? Justicia, ¿qué hay? Si hay justicia, hay paz. Y si hay paz, ¿qué hay? Hay gozo. Igualmente en una casa. ¿Cuántos creen esto? ¿Cierto? El gozo es algo, mi hermano, que nos debe caracterizar como hijos de Dios. ¿Cierto? Porque los que no son hijos, mi hermano, ¿qué van a estar gozosos? Los que no son hijos de Dios. Aquí la pasan mal. En esta tierra la pasan mal. Y les espera un infierno por la eternidad. ¿Cuántos creen eso? Pero que los de afuera digan, no, es que cómo no va a estar contento. Aquí le ayuda el Señor y en la eternidad va a estar con el Señor para siempre. Será un motivo de estar alegres, iglesia. Amén. Un aplauso al Señor. Yo creo que es un motivo para estar alegres. ¿Cierto? Ese tiene que ser cristiano. Ese tiene que ser cristiano. La gente debe de hablar así. ¿Cierto? ¿A cuántos les han dicho eso? La justicia, la paz y el gozo, mi hermano, manifiesta nuestro carácter cristiano. ¿Cierto? Lo que pasó fue que la religión a lo largo de los años fue, mi hermano, deformando el gozo y tomó una postura de sufrimiento, de martirio, de sacrificio. A tal punto que hasta en nuestros países vemos hoy eso, ¿cierto? ¿Cuántos han visto eso? ¿Acuerdan que nos hallan la Semana Santa y eso? Sí, la religión tomó eso, ¿cierto? Y en Filipinas ni se digan, en Filipinas se crucifican. Y uno ve a la gente, ¡pah! Y lo miran a uno así, uno dice. La religión tomó esa postura. Pero pregunto, mi hermano, el sacrificio de Cristo en la cruz no es para que nosotros, oiga, lo tratemos de imitar literalmente, es para que nos beneficiemos de ese sacrificio. ¿Sí o no? Y nos alegremos que no nos tocó a nosotros. Él fue crucificado por nosotros. ¿En qué le beneficia a Dios que usted se vaya de rodillas hasta Medinaceli? En nada, ¿cierto? Porque el reino, la Biblia dice, porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo. ¿En dónde? En el Espíritu Santo. Entonces ya aprendimos que el gozo es del Espíritu Santo y en el Espíritu, ¿cierto? Número 2, ¿qué es el gozo? Es el segundo elemento del Espíritu. Oiga bien, el gozo en el Espíritu no es en el alma. La Biblia lo dice, mire, dice, mas el fruto del Espíritu es, ¿qué? ¿Se acuerda cuando estuvimos hablando del amor? ¿Cierto? Es amor, ¿qué más? Unidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Y qué sigue diciendo? Contra tales cosas no hay ley, ¿cierto? No hay ley. El gozo está antes, oiga bien, que la paz. Mire, está antes que la paz. Está antes que ¿qué más? Que la paciencia, que la benignidad, que la bondad. El gozo está antes que, mire, que ¿qué? De lo que hablamos tanto, ¿cierto? Está antes que la fe, ¿cierto? Lo único que supera el gozo, ¿qué es? Es el amor. Es lo único que supera el gozo, ¿cierto?
¿Cómo nos damos cuenta que una persona tiene el Espíritu Santo? ¿Ah? Porque tiene ¿qué? Amor, ¿cierto? Tiene amor, ¿cierto? Lo demuestra. Demuestra amor hacia los demás. Antes no, pero ahora sí, ¿cierto? También nos damos cuenta que tiene el Espíritu por el gozo. Oiga bien, que no es alegría temporal, mi hermano. Es un fluir del Espíritu que transforma las circunstancias. El gozo, ¿cierto? Es más, como la felicidad es exógena, es egoísta. Solo piensa en quién. En uno, ¿cierto? Así es la felicidad. Y usted llega en el coche y pone a la música a todo taco. Y saca la de whisky. Bueno, eso era antes, ¿no? Pero, ¿cierto? Y ustedes, y el vecindario al otro día lo mira mal y todo, porque no dejó dormir a los vecinos. Pero usted está contento porque la felicidad es ¿qué? Es egoísta. ¿Cierto? El gozo del Espíritu es endógeno, mi hermano. Sale de mí y contagia ¿a quién? A los demás, ¿cierto? Acuérdese de Pablo y Silas, ¿cierto? Cantaron y adoraron en la parte más profunda de la cárcel y después fueron libres. El carcelero, hermano, fue salvo porque contagió a los demás también, ¿cierto? Y su familia. El gozo sale de adentro hacia afuera. Una persona no es espiritual porque pone cara de amargado y de sufriente. Yo creí mucho eso antes. Yo veía hermanos y eran así. Parecían Robocop. Y me decían los hermanos, porque claro, es que él es muy espiritual. Y como uno no sabía nada, dice así, porque uno creía que ser espiritual es así. Pero eso no es verdad. Eso no es verdad, mi hermano. ¿Cuántos han visto ese tipo de personas? ¿Cierto? Eso es tremendo. Pone cara de amargado allí. Hay cristianos que su eslogan es: definitivamente yo nací para sufrir y no descansaré hasta lograrlo. Ese es el eslogan de ellos. Sí, ¿cierto? Usted no ha visto, mi hermano, cuando se reúnen los compadres o las comadres, ¿cierto? Parecen las olimpiadas del sufrimiento. ¿Sí o no? Y dice, no, ¿cómo te parece que a mí me pasó esto y todo? Y la otra comadre, le da hasta rabia porque dice, uy, me está ganando, me está ganando. Y dice, no, imagínate, y la cogí y le golpeé, no, pero ella me dio más, y si no, y se vuelven a ver la otra semana. Y dice, ¿qué tal? No, ¿no te parece? Me diagnosticaron 4 cánceres. Uy, esta vino preparada esta semana. No, pues eso. Sí, hermano, para las olimpiadas del sufrimiento. ¿Cierto? Cada uno produciendo más lástima que el otro y se llaman disque cristianos. Esperemos que los chicos terminen allá atrás y ya seguimos aquí. ¿Sí podemos aquí seguir? Vale. Entonces, una persona, mi hermano, espiritual, tiene como señal, tiene como fruto el gozo del Espíritu Santo. Número 1, es nuestra primera defensa ante cualquier ataque. ¿Cuántos creen esto? Escúcheme, por favor. El cuerpo humano se ve afectado por tu estado emocional. ¿Cuántos lo creen? 1. Cuando usted, mi hermano, está estresado o estresada o deprimido, su cuerpo, ¿qué pasa? Se afecta, ¿cierto? Si usted se estresa, su cuerpo produce más cortisol, produce más adrenalina, se bajan las defensas, que son los glóbulos blancos, ¿cierto? Cuando usted se deprime, el colon, el intestino, oiga bien, que es uno de nuestros órganos más importantes, por eso es por donde se absorben todos los nutrientes de las comidas, ¿cierto? Se ve afectado. Cuando usted es un amargado, un malhumorado, usted está trayendo las enfermedades a su cuerpo. Y la ciencia hoy habla de esto, ¿cierto? Su sistema inmunológico, ¿qué hace? Baja, ¿cierto? Su sistema respiratorio se acelera cuando usted está deprimido o deprimida, ¿cierto? Y eso provoca, ¿qué provoca eso, iglesia? Eso provoca ansiedad, ¿cierto? Mire, hasta consejos de salud aquí. ¿Ah? Todo por la misma ofrenda. ¿Ah? Y hay algunos que no ofrendan. Es codo, ¿cierto? ¿Cierto? Produce ansiedad, ¿cierto?
Y hay personas, mi hermano, usted ha visto las personas que los despiden del trabajo, ¿cierto? Y uno dice, ve, voy a ver a Julano ya que lo despidieron porque nunca lo puede uno ver. Y uno va a verlo y ¿cómo lo encuentra? Enfermo. ¿Sabe por qué? Porque se deprimió, bajaron sus defensas y lo cogió un virus. Está enfermo. ¿Lo han visto o no? A mí me ha pasado muchas veces ver ese tipo de personas. Cogió una virosis. El sistema respiratorio y digestivo es muy afectado por los virus y por las bacterias. ¿Sí o no? Es muy afectado. Ahora imagínese pues, donde le llegue a uno o dos enfermedades que no son tan peligrosas, pero más complicadas de las que pueden haber, como cuando están juntas. ¿Sí me entiende? Del sistema digestivo y la respiración. ¿Usted se imagina tener diarrea y tos a la vez? Tal vez no sea mortal, pero es bien complicado. Que se bajan las defensas. Se bajan las defensas, ¿cierto? Y ahora con lo del COVID ni se diga, pues, ¿para qué COVID, pues? ¿Ah? Eso no es fácil. Así que mantenga su gozo siempre arriba, ¿cierto? Porque es su primera defensa. ¿Cuántos dicen amén? No me lo estoy inventando, iglesia. Mire lo que dice la Biblia, Nehemías 8:10. Vamos a estar allí. Cuando terminaron, le voy a hablar del contexto de este versículo. Cuando terminaron de construir el muro de Jerusalén, oiga bien, ellos siguieron con la inauguración. El pueblo estaba contento, percibiendo algo que no percibían hace mucho tiempo y se llama seguridad. Cuando uno tiene seguridad, ¿cierto? También dice la Biblia que encontraron, oiga bien, en esos mismos días encontraron el libro de la ley y la leyeron a todo el pueblo, desde la mañana hasta la tarde. ¿Y sabe qué? La gente escuchando la ley de Dios empezó a llorar, a llorar. ¿Cuántos les da por llorar cuando escuchan de la palabra de Dios? Hace 2500 años la palabra de Dios producía los mismos efectos, ¿cierto? Y empezaron a llorar ellos allí. Pero miren lo que les dice Nehemías. ¿Qué les dice Nehemías? Porque esto es día de ¿qué? Consagrado a nuestro Señor. ¿No os qué? Porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. ¿Cuántos dicen amén? El término utilizado para fuerza, oiga bien, en hebreo es el maos. Oiga bien. ¿Qué significa qué? Lugar fortificado y fortaleza. En el entorno, mi hermano, de la inauguración de un muro, tenían una defensa física alrededor de ellos, pero estaban decayendo ¿cómo? Emocionalmente. Estaban decayendo emocionalmente. Ellos ahí. Y Nehemías les dijo, así como el muro es la fortaleza de la ciudad, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Qué palabras, ¿cierto? Así dice un canto muy antiguo, ¿cierto? El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Cuántos nos hemos cantado? El gozo del Señor, mi fortaleza es. ¿Se acuerdan cuando no había ni piano ni nada? Oye, ahí con los... ¿Se acuerdan ahí del hermano Wilfrido, cierto? Eso es... Contento el hermano Wilfrido, dice, mi fortaleza es. Si tú pierdes ese gozo, mi hermano, entras en derrota, automáticamente, ¿cierto? ¿Cuántos recuerdan, mi hermano? ¿Por qué era famosa Jericó? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Por la muralla, ¿cierto? Que la rodeaba. ¿Cierto? Era famosa por eso. Tenía una muralla, dicen, de 4 a 5 metros de ancho, de 6 metros de alto. Y tenían un espacio de 5 metros y otro contramuro de 2 metros de ancho y no sé cuánto de alto, no recuerdo ahora. Era tremendo, era allí, llegar allí era tremendo, ¿no? Todo el mundo creía que esa ciudad nadie la podía destruir, ¿cierto? Era inexpugnable. Entonces Josué mandó 2 espías y ellos allá fueron y hablaron con Rahab, ¿cierto? Y le preguntaron, cuéntenos, ¿cómo está la gente de la ciudad? ¿Cómo están los ciudadanos de Jericó? Y mire lo que dice Josué 2:9. Dice, sé que Jehová, les dice Rahab, ha dado esta tierra. Os ha dado esta tierra. ¿Por qué qué? El temor, oiga, de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país ya han desmayado. ¿Por causa de qué? El 11 sigue diciendo, el 10, perdón, dice, porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Los de afuera han escuchado eso, ¿cierto?
Oiga, delante de vosotros, cuando salisteis de Egipto. ¿Quién se puede enfrentar con un ejército así? Y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, de Sehón y de Og, a las cuales habéis destruido. Oiga, escuche mi hermano. Lo que ahora llegan ellos con el reporte donde Josué, y miren lo que le dicen en el 2:24. 2:24, ¿lo tienes? Dice, y dijeron a Josué, vinieron los espías a decirle, Jehová ha entregado, ¿qué? ¿Ya habían conquistado Jericó? No habían dado ni siquiera un paso. Pero mire ellos lo que están diciendo, ¿cierto? En nuestras manos. Y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Qué tremendo, ¿cierto? Qué tremendo. No habían tumbado el muro todavía. Dice, pero ya estaban derrotados. Además, cuando cayó el muro, ellos ni opusieron resistencia, ¿cierto? Los de Jericó no pusieron resistencia. Mire la relación que nos pone la escritura, iglesia. En Nehemías, que habían construido un muro, nos dice, el gozo del Señor es su muro. Oiga bien, es su fortaleza. Y en Jericó, que cayeron los muros, nos demuestra que primero cayó, ¿qué? El estado de ánimo de ellos. ¿Cuántos me están siguiendo aquí? Si hablamos de fortaleza, tenemos que también hablar de este hombre. ¿Cuántos se acuerdan quién es este hombre? Sansón, ¿cierto? Reconocido por su gran fuerza, ¿cierto? Nadie podía vencerlo. Oiga, se consiguió una noviecita por ahí y ella le pagaron para que averiguara el secreto de su fuerza. ¿Cuántos han leído esta historia? Y ella como buena mujer, ¿cuántas mujeres hay aquí? Lo presionó hasta sacarle la verdad. Presionó. ¿O no es así? Las mujeres son buenas para presionar. Usted ponga una mujer a presionar. Mire estos detalles de la Biblia. Mire lo que dice la Biblia. Dice, y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Eso es tremendo, hermano. La Biblia y hay solteros que quieren casar, ¿cierto? En ese tiempo las mujeres tenían un arma terrible, ¿cierto? Podían destruir al más fuerte de los hombres, ¿sí o no? ¿Cuál era el arma? ¿Cuál? La cantaleta, ¿cierto? Denle cantaleta, ¿cierto? Fue tanta la cantaleta, mi hermano, que el pobre Sansón, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón decía, Señor, llévame ya, por favor. Señor, por favor, déjala muda a ella o déjame sordo a mí, pero haga algo. Tremendo, ¿cierto? Haga algo, por favor. Haga algo, oiga bien. Eso eran tiempos duros para los hombres en ese tiempo. Sí. No se mate solo. No se mate solo, mío. Que lo mate otro, pero es cierto. En esa condición Sansón ya estaba derrotado. ¿Sí o no? Estaba derrotado. Oiga bien. Del desespero, como ya había perdido el gozo, le contó el secreto de su fuerza. Y ya todos sabemos el desenlace. ¿Cierto? El tercer ejemplo es nuestro Señor Jesucristo. Oiga bien. Pregunto iglesia, ¿tendría el Señor Jesucristo el gozo del Espíritu? ¿Ustedes qué dicen? Si el Espíritu que nosotros recibimos es el Espíritu ¿de quién? De Cristo, ¿cierto? Como siempre, oiga bien, tenía gozo, siempre tenía una fortaleza. Mejor dicho, el Señor estaba blindado, ¿o no? ¿Cuántos lo creen de verdad, de verdad? Levante la mano si usted lo cree. Estaba blindado, ¿cierto? Una vez, después de una predicación, mi hermano, lo llevaron a él. Dice la Biblia, allá en Galilea, lo llevaron y lo iban a tirar por un precipicio. ¿Sí o no? La Biblia lo dice. Todo, imagínense, el pueblo entero, ahora sí lo vamos a tirar. El Señor se quedó así, vamos a ver. El Señor es bravo, oiga, la gente cree que es que Cristo no. Él les va a ver, ¿quién es el primero pues que me va a tirar? A ver, venga pues, venga, tíreme.
¿Y quién lo tiró? Lo iban a tirar, y si lo tiraban, pues lo mataban, ¿cierto? Pero nadie se arriesgó a empujar al Señor. Y dijo, a ver, con permiso. Y se fue y todo el mundo ahí. ¿Lo dice o no lo dice la Biblia? Así lo dice la Biblia, ¿cierto? La Biblia dice que pasó por en medio de ellos y ninguno le hizo nada, ¿cierto? Como si estuviese en medio de una burbuja, mi hermano, invisible de protección. ¿Cuál sería la fortaleza del Señor? ¿Cuál sería? El gozo del Espíritu, ¿cierto? Ahí estaba él, oiga, siempre haciendo la voluntad del Padre, siempre disfrutando la bendición del Señor y siempre protegido por el gozo, siempre. Pero llegó el día, mi hermano, de ser crucificado y fue al Getsemaní. Y ese día le habla al Padre y le dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Se lo dijo o no? Pero no se haga lo que yo quiero, sino tu voluntad. Y el Padre, ¿qué le dijo? No, hijo, tienes que beber esta copa, tienes que ir al Calvario, tienes que ir a la cruz. Pero, oiga, ahora, ¿cómo lo van a derrotar? Esa es la pregunta, ¿cómo lo van a derrotar? ¿Cómo lo van a juzgar? ¿Cómo lo van a azotar? ¿Cómo lo van a matar si está blindado? ¿Está blindado? ¿O no? Yo no sé si usted ha leído pensando en esto, ¿cierto? No podían. ¿Qué tenía que hacer para que esos perversos hicieran todo lo que hicieron con el Señor? ¿Sabes qué tenía que hacer él? Quitarse el blindaje espiritual. Yo no sé si usted lo cree, pero yo lo creo. Para que lo pudieran arrestar, para que lo pudieran juzgar, para que lo pudieran azotar y matar, tenía que quitarse el blindaje. Quiero que sepas algo hoy, hermano querido. A Jesús no le quitaron la vida. La Biblia nos dice que a él le quitaron la vida. ¿Qué dice la Biblia? Que él la entregó. ¿Por quién? Adivina por quién. ¿Qué tal si le dice, Señor, gracias? Dile ahí un momento y dile, Señor, gracias por entregarte por mí. Él la entregó. No le podían quitar. ¿Cierto? ¿Se acuerda lo que le dijo a Pedro en el Getsemaní? Mire lo que le dijo a Pedro en el Getsemaní. Mateo 52, 53. Le dice, entonces Jesús le dijo a Pedro, ¿cierto? Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada, ¿a espada qué? Y mira lo que le sigue diciendo a Pedro. Le está hablando a Pedro. Dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Tú entiendes eso? ¿De verdad tú entiendes eso? 12 legiones de ángeles. Si un ángel mató a 185,000 en una noche, un solo ángel, y el Señor habla de 12 legiones. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Oiga, a él no le podían hacer nada. Él se entregó. ¿Cierto? Mateo 26, 37 lo dice, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y a Juan, comenzó a entristecerse. Oiga, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Cómo? ¿Jesús está asustado? ¿Está fuera de control? Padre, estoy como confundido. No. La forma como está descrito muestra, oiga bien, una labor que Él está haciendo de manera intencional, ¿cierto? ¿Sabe qué está haciendo el Señor? Él dijo, acompáñenme allí, muchachos, tengo que entregarme, pero como tengo el blindaje, no me pueden tocar. Oiga bien. ¿Y qué empezó a hacer el Señor? ¿Qué empezó a hacer? A desarmar su blindaje espiritual. ¿Cierto? A quitarse el gozo para poder quedar expuesto, para que le pudieran hacer daño. ¿Cierto? Porque el gozo del Señor, ¿qué dice la Biblia? Es nuestra defensa. Porque cuando te quitas el gozo, ¿sabes qué pasa cuando te quitas el gozo? Ya entraste en derrota. Pocos amén, pero es la verdad. Lo que te pase de más, oiga bien, es simplemente consecuencia de que te quitaste el blindaje espiritual.
La manera que yo me imagino el blindaje espiritual es como una burbuja, ¿cierto? Como una esfera alrededor protegiéndonos. Así me imagino el blindaje espiritual. ¿Cuántos han visto la prueba, oiga bien, del peso que soporta un huevo? ¿Cuántos lo han visto? Aquí. Yo pensé que un huevo no aguantaba tanto. Mire esta prueba usted. 75 kilos aguanta este huevo. ¿Lo cree o no lo cree? Tremendo. Tremendo. Por su forma abovedada, oiga bien, es capaz de aguantar mucha presión. Mire hay un video sobre esto. Lo vi esta semana. Aguantar todo eso. Dice, increíble. Es increíble, ¿cierto? La cúpula de los templos católicos, por eso es así, porque es para aguantar, sin vigas, ni columnas, ni nada. Entonces todo el peso se va a los lados. Es increíble eso. De hecho, ese mismo huevo que es capaz de aguantar 75 kilos, mira, ese mismo huevo, la que sigue, por favor. La otra. Oye bien, ¿qué pasa? Un pollito que tiene un piquito muy blandito, logra abrir la cáscara. ¿Cuántos han visto nacer un pollito? Ese mismo huevo, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la fuerza interna hace que sea frágil y se rompa desde adentro. ¿Cuántos me están siguiendo ahora? Por eso el Señor Jesús hizo lo que hizo desde adentro. Él empezó, oiga bien, a afligirse y a angustiarse en gran manera, a quitarse el gozo. Porque al quitarse el gozo estaba, mi hermano, desmantelando su defensa. Yo lo creo así. Y no solo pasó con el Señor Jesús, con nosotros pasa exactamente igual. Exactamente igual. La Biblia dice, el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza. Y ahí está. ¿Por qué? Hay una pareja, ¿cierto? ¿Están blindados por qué? ¿Cierto? Esa relación no se dañó, oiga bien, cuando esta señora consiguió otro hombre que la hacía sentir más feliz. ¿Cuándo se dañó esa relación? O cuando él consiguió otra que lo hacía sentir más feliz. ¿Cuándo se dañó esta relación? Porque la felicidad, ¿cierto? ¿La felicidad es qué? Es externa, ¿cierto? Uno está feliz ahí, uno llega a la casa, así cuando llega uno contento, ¿cierto? Y uno cuando le pagan uno llega contento. ¿Cuánto les pasa eso? Y uno llega, dice, amor, aquí traigo lo del mes. Amor, llegó el mes, ¿cierto? ¿Y qué le dice ya uno? Dice, llegó mi mamá. Acabó el gozo. Pero como el gozo es, ¿cómo? De dentro, entonces uno dice, bueno, yo me encierro en la habitación, no pasa nada. No pasa nada. ¿Cierto? Pero ¿cuándo se acabó esta relación? ¿Cuándo? ¿Ah? Cuando uno de los dos o los dos perdieron el gozo de estar juntos. ¿O no es así, iglesia? Ustedes han visto esas empresas que fundaron o crearon los viejos, los papás, ¿cierto? Y esos viejos aman la empresa, respiran empresa, comen empresa, pasan la Navidad con la empresa, con sus empleados, con los niños de los empleados, más que a veces, y sus hijos heredan la empresa. ¿Y qué pasa con esa empresa que heredaron los hijos? ¿Cuándo se acaba la empresa? ¿El día que la liquidan? No. No se acabó ese día, ¿cierto? Se acabó esa empresa, oiga, ven, cuando se acabó el gozo de estar en la empresa, ¿cierto? Un hermano no se va de la iglesia el día que llegó a otro lugar, a otra iglesia, no. No. ¿Sabe cuándo se va ese hermano de la iglesia? Cuando se le fue el corazón de la iglesia. Pocos amén. Gracias a Dios, mejor que no digan, ¿cierto? Cuando hacía las cosas por obligación, ¿cierto? Porque era un líder y las hacía por obligación, ¿cierto? Si un hermano pierde el gozo en esta iglesia, ya se fue.
Dígame para que me haga sentir aquí algo. Ya se fue. ¿Qué falta solamente? Que se le vaya el cuerpo, pero ya su corazón se fue. ¿Cierto? Porque así, hermano, mira, uno llega a la casa, ¿cierto? ¿Cuántos que llegan a la casa? Hay gente que llega a la casa y llegan amargados, ¿cierto? Y la mujer o el marido, ¿cierto? Porque hay gente que camina con esa nube negra, así como salen los muñequitos, caminan con la nube negra y los rayos ahí. ¿Sí o no? No hay gente así. No aquí en esta iglesia, pero en otras iglesias. O sea, en otras, no, predica aquí es por rellenar el tiempo aquí. ¿Entiendes? ¿Cierto? Pero qué bueno que cuando llegues tú a tu casa, que llegue ¿qué? Dile eso que llegue el gozo. ¿Cierto? Hay maridos que lo único, hermano, que le queda es que, y llega a la casa y sale el perro, ¿cierto? Porque el único soporte, llegaba uno a la casa y no, el único soporte de la autoestima era el perro. Llegaba el perro y el único que alegraba era el perro. Y le movía la cola, ¿no? Y una vez llegó y le habían cortado la cola al boche, ¿no? Le cortaron de maldad para que no le moviera la cola. No queremos que llegue ese señor aquí. Así es, hermano. Es terrible, ¿cierto? Por eso tenemos que cuidar mucho el gozo, iglesia. Escúcheme bien lo que le voy a decir. Todo lo que atente en su casa contra el gozo, sáquelo. Sáquelo. Bótelo. Todo lo que atente contra ¿qué? Si usted tiene un loro, hermano, gritón que no lo deja dormir, coma ese loro. Un sancocho de loro. Queda hablando, no importa, ¿cierto? Eso, o véndalo. O regáleselo a alguien que a usted le caiga mal, pero haga algo. Un loro ahí, un perro que usted, hermano, no, bote ese chandoso. ¿O no? No, sí. Yo conozco gente, hermano, aquí, que llegan de trabajar y salen con 2 perros, hermano. Yo he visto a ese hombre ya casi que se suicida, hermano. Y digo, yo, madre mía, ¿cierto? Pero saque eso, ¿cierto? Si es el perro, ¿cierto? Cualquier cosa que atente contra el gozo. Si es tu esposo, mi hermana, perdónelo. Perdónelo, por favor. Ya iban a decir amén, ya ahí está, hermano, terrible. Ay, ya iban a gritar, ¿cierto? No importa quién sea usted, oiga, en la iglesia, puede ser, mi hermano, el que lleve más años aquí, ¿cierto? Puede ser el evangelista, puede ser el más generoso, puede ser el predicador, el cantante. Si has perdido el gozo del Señor, estás acabado, estás destruido, estás amargado. La Biblia nos cuenta la historia del rey David. Su pecado lo llevó a destruir el gozo. Y David era el rey, David era el hombre de los salmos, el que componía, era el hombre de las 1000 batallas, el que había tumbado gigantes. Pero David llega un momento, hermano, porque uno vivir sin gozo, ¿cómo se siente uno sin gozo? ¿Cuántos han experimentado aquí vivir así? Y David fue al templo, y en el templo se arrodilló, y le clamó a Dios, dijo, Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. This is a homage beat.